bienvenido a Circa 21. ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, gracias. Muy honrado, muy feliz de que me hayas invitado. El honor es todo mío, mi hermano. Y Vaco, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te está yendo con esto de la pandemia? ¿Cómo va todo? Ay, es una pregunta complicada, güey, porque sí está, o sea, ha tenido como muchas cosas, muchos cambios, que la verdad, debo de decirlo y reconocerlo, he sido privilegiado, o he sido de esa banda privilegiada que por lo menos, pues sigue teniendo trabajo. De hecho, me han salido cosas interesantes en la pandemia de trabajo, pero además no me he enfermado, he llegado invicto hasta ahorita, eso también es un gran privilegio. No se ha enfermado nadie cercano a mí. Bueno, mi novia se enfermó y estuvo muy vaciado porque fue asintomática. O sea, nos enteramos que tuvo, bueno, pues que tenía, porque lo tenía en ese momento, porque en su trabajo hubo un brote, entonces los mandaron a hacer pruebas a todos y ella salió positiva. Pero nunca presentó nada, 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 así nunca le dolió ni el dedo chiquito del pie, nunca perdió el olfato, nada, nada, nada. O sea, supimos que hubo COVID en la casa porque ella se hizo una prueba, pero realmente, y bueno, duró 15 días guardada, yo también. Yo salí negativo al principio y al final del proceso, eso también estuvo maravilloso, nunca me contagió. Entonces, pues la verdad es que hemos sido muy privilegiados, pero al mismo tiempo ha sido muy angustiante, ¿no? La incertidumbre, ver a cuánta pandilla sí le está yendo muy mal, cuántos perdieron el trabajo, este, pues no sé, tuve mucho tiempo para escribir, por ejemplo, la primera parte de la pandemia tuve mucho tiempo para escribir, ahorita la verdad es que no tengo tanto como quisiera, me mandaron a home office y ya me quedé así, o sea, nosotros sí ya no vamos a regresar a la oficina nunca, entonces eso fue un gran cambio y adopté un perro, entonces, sí, como que han sido un chorro de cosas, así. No manches. Sí, suena que te está yendo, de hecho, bastante bien, Arturo, la neta. Qué chido. Y cuéntame un Sí, poquito, la porque verdad no me puedo quejar. Perdón. Es que después se corta y bueno, cuéntame tantito, bro, porque, o sea, sé que eres editor, pero también le entras al stand-up. ¿Cómo estás lidiando con el stand-up ahorita que todo el pedo está empezando a reabrir y demás? Ahorita, de hecho, tengo show mañana, y he tenido shows, la verdad he tenido muy pocos, o sea, desde que se cerró todo. Lo que sí puedo decir es que el fin de semana antes del primer gran cierre, del primer gran semáforo rojo, ese fin de semana era el Vive Latino. A mí me gusta mucho Guns N' Roses, entonces fui a ver a Guns N' Roses el sábado. El domingo fue a presentar un libro a la Feria del Libro de Nuevo León y el lunes que regresé aquí a la ciudad ya estaba todo cerrado, ¿no? Pero el viernes anterior al Vive Latino tuve show, entonces se podría decir que ese día fue mi último show, prepandemia, viene toda la pandemia y de ahí no me volví a subir como hasta diciembre del año pasado, que además hasta ahí dices, de verdad que a veces no te explicas, yo creo que siempre digo que soy el ateo consentido de Dios, porque, o sea, no me puedo explicar cómo me pasan ciertas cosas, güey, o sea, fui a un show, me invitó mi amigo el Jairo a un show. Estuvimos Beto Retana, Jairo y otros dos comediantes, no me acuerdo ahorita quiénes eran. Todos se contagiaron de COVID menos yo. O sea, estuvo de verdad increíble, increíble. O sea, porque tuvimos el show el sábado en la tarde. El martes de la siguiente semana me habla Jairo y me dice, brother, pues nomás hablo para decirte que salí positivo. Ya se hizo prueba retana, es positivo. Diana Chávez no se subió, pero iba a vernos ese día. Y yo estuve platicando con ella un muy buen rato, salió positiva y otra persona salió positiva de él. Dije, no, pues ya, o sea, güey, sí soy, ¿no? O sea, ahí estuve, todo el mundo se contagió. Pues no, me hice prueba ese día, me hice prueba la siguiente semana y nunca salí. No Entonces, manches. pero bueno, creo que eso no es lo que me preguntaste. En realidad me preguntaste que cómo estaba lidiando con el stand-up en la pandemia. Fíjate que no he escrito tanta rutina y me gustaría. Me ha costado un poquito de trabajo. Empecé a escribir unas cosas, las probé hace como 3 semanas, más o menos jalaron, pero sí ha estado, esa parte ha estado medio seca. Me he dedicado más a escribir otras cosas, pero sí quiero ya darle, afilar la pluma porque, pues sí, ya tengo que hacer más rutina. Mm, Fíjate que antes de continuar me acaba de llegar un mensaje del FBI que dicen que quieren tu sangre, que nada más no te contagias, bro. Y otra vez te perdí. Bueno, tendré que
que a improvisar o algo. Hola de nuevo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Porque fue el FBI, te digo, así como que quieren tu Ya me, sangre. sa- ya me la sacaron rápido y ya estoy de regreso. Como se dice, oye, o sea, me acuerdo, estás escribiendo, ¿en qué andas ahorita? ¿Qué andas escribiendo? Pues lo que pasa es que yo hago cuento y novela. De hecho, antes de hacer stand-up, yo ya tengo muchos años escribiendo. Originalmente, de hecho, yo quería ser escritor de ficción, pero estudié periodismo porque pensé, bueno, por dos razones. Una, porque pensé que si estudiaba letras me iba a morir de hambre. Mm. Y brillante, estudié comunicación. Wow, o sea, hazme el favor. No, no fue la mejor decisión para no morirme de hambre, pero bueno, afortunadamente no me he muerto de hambre. Pero bueno, yo en realidad siempre quise escribir libros, ¿no? Siempre quise escribir historias y lo empecé a hacer. O sea, yo estudié periodismo, pero desde 1990, más o menos 95, escribo cuentos, escribo novela. Y en el 2009 salió mi primer libro de cuentos. Yo ahorita ya tengo 12 libros publicados. Y durante la pandemia tuve mucho tiempo de retomar la escritura de ficción, que tenía rato que no lo hacía. Entonces terminé como 3 novelas que tenía inconclusas. No es que las haya escrito durante la pandemia, más bien tuve tiempo de poderlas concluir, de poderlas afinar. Todavía siguen corrigiendo cosas, pero ya por lo menos la historia ya está, el primer draft ya está de esas 3 novelas. Y durante la pandemia también se presentaron 2 libros que yo ya tenía pendientes de presentación míos. O sea, un libro de cuentos que iba a salir desde hace como 4 años y que por una u otra razón no salía, salió durante la pandemia y lo presenté en línea. Y después una novela que justo estaba yo empezando a negociar con un editor antes de la pandemia y que durante la pandemia por fin se publicó. Entonces, eso es a lo que más le he metido como tiempo y ganas, pero tengo muchas ganas de seguir escribiendo stand-up. Ok. Sí, fíjate que creo que con este encerrón como que a muchos nos dio chance como de darnos, ¿no? El tiempo de concentrarnos en muchos no quiero decir passion projects, pero sí. Y fíjate que tocaste un tema que a mí personalmente me hace como ruido, porque sigo como encontrándola ahí, que es este tema de morirse de hambre, ¿no? Uh ¿Cómo, -huh. cómo encuentras tu camino para, sabes, circular esa frasecita tan dolorosa que tenemos los artistas? Lo que pasa es que me he dado cuenta con el paso, tengo ya 42 años, o sea, no soy un anciano, pero tampoco ya no soy un chavo, soy un chavo ruco en todo caso, pero sí me he dado cuenta de que realmente le tenemos a veces mucho miedo a la vida y que en esos momentos en los que le empiezas a perder un poquito miedo a la vida, empiezan a surgir cosas. Y la otra es que, no sé, cuando te gusta mucho algo, tarde o temprano te aparecen oportunidades de poderlo hacer y además hasta que te paguen por ello, ¿no? O sea, a mí siento como que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho contar historias en general. O sea, el periodismo, finalmente yo me doy cuenta que todo lo que hago en mi vida es contar historias, en diferentes plataformas o de diferente manera, pero me encanta el periodismo, toda la vida lo he hecho, fue lo que estudié, y pues lo que he hecho a través del periodismo durante muchos años ha sido contar historias. Después empiezo a escribir ficción, novelas, cuentos, pues es escribir historias, es contar historias, ¿no? Y luego el stand-up, pues también es contar historias, nada más que con humor, ¿no? Pero también es contar historias. Y doy clases en 2 universidades, o daba hasta hace poco, porque por alguna razón consideraron en la UNAM que este semestre no iba a dar, pues no estoy dando clases. Pero yo doy clases usualmente en la UNAM y en la Universidad de la Comunicación. Ambas materias, la de la UNAM y la de la Universidad de la Comunicación, son materias de periodismo. Y creo que lo que le gusta mucho a mis alumnos de las clases, y me lo han manifestado, es que les enseño a contar historias. Entonces, he como desarrollado toda mi vida alrededor de eso, y en algún momento te das cuenta de que cuando algo te gusta mucho y tienes facilidad y tienes pasión para hacerlo, pues hay gente que está dispuesta a pagar por escucharte. Entonces, te das cuenta que realmente no es tan difícil no morirte de hambre, ¿no? Yo creo que mucha de la gente, digo, tampoco, no me gusta caer en hablar desde el privilegio, porque realmente también estoy consciente, pues, de que soy un hombre blanco heterosexual en México, lo cual me convierte en ese privilegio, ¿no? Del que se Mm, habla, que es mm, cierto, ¿no? O sea, sí mm. tienes la vida mucho más fácil, por lo menos en este momento,
Pero también es cierto que tengo o sea, conozco gente que siento que le tiene mucho miedo a atreverse a creérsela. No sé, o sea, personas que veo con talentos desbordados que digo, es que, ¿por qué no te animas a dar clases, no? De eso. No, es que yo todavía no estoy a la altura de dar clases y... ¿Pero por qué no? O sea, yo pagaría por escucharte, yo pagaría porque tú me enseñaras eso que tú sabes hacer, ¿no? Eh, Me acuerdo mucho que en algún momento me platicaba un amigo que él había estudiado la carrera de creación literaria en la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, y creo que dura 5 años, una cosa así. Y tienes grandes maestros, ahí daba clases mi profesor Eusebio Rubalcaba, autor de la novela de Un hilito de sangre, que Mm. además fue un gran amigo, falleció ya. Y daba clases Alberto Chimal, y daba clases gente muy pesada en la SOGEM. Entonces él había tomado esa carrera y me contaba que cuando terminó la carrera, los alumnos se organizaron para... Arturo, te volví a perder un poquito, mi hermano. Te dejé de escuchar. Esto se va a convertir también como en sesión de espiritismo o de Arturo, estás ahí, te puedes escuchar. Es lo peor de todo, pero tú a mí no. Híjole. Ey, 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 probando, probando. Ok, Regreso, regreso. te escucho, Estoy, no te estoy. veo. Ahí estás, ya llegaste. Sí, Hola. no, sí, no. Hola otra vez. Ya, hola, hola. Qué horror con esta conexión, perdón. No, no te preocupes. Te prometo que ya voy a... Paga el internet, Es lo Arturo. malo de las conferencias. Sí. Sí, es que no pude. Justo Ya hablando, ahorita que ¿no? el FBI ya que el FBI me pague por la sangre, lo primero que voy a hacer es ir a pagar el internet. Híjole. No, pero lo que te decía es, ya me veo, me escucho o no me Todo veo ni chido, me todo escucho. chido. Tú dale, dale, dale. ¿Todo bien? Ok, no, lo que te decía es, mi amigo no se sentía seguro para poder publicar, porque decía que publicar era un paso. Su libro, bueno, él no quería publicar en ese libro. Cursaste una carrera de creación literaria 5 años y no te sientes listo para publicar un cuento, no mames, pues entonces te vieron la cara, o más bien en qué tiraste tu dinero. O sea, pues yo esperaría que después de haber estudiado 5 años esa carrera, te sintieras listo no de publicar un cuento en una antología, sino un libro tuyo, ¿no? Y Claro. creo que al final era que él, una de dos, o de verdad no creía en sí mismo y que lo que hacía merecía ser compartido, o quizás había colocado el hecho de publicar en un altar, como en un lugar muy alto, un lugar inalcanzable, y algo que a lo mejor pues ni siquiera es así. O sea, Mm. yo creo que, por ejemplo, yo siempre me enojo mucho cuando dicen, ay, es que fulano se siente escritor, no, pero escritor García Márquez, o sea, este güey, ¿cómo va a ser escritor? ¿Por qué no? O sea, pues escritor es el que escribe. Ahora, hay quienes escriben mejor que otros, hay quienes escriben de maneras así majestuosas, pero yo creo que el que escribe es escritor, el que toca música es músico. Puede ser un pésimo músico o puede ser un muy buen músico, pero si hace música es músico. Y de repente colocamos a la creación, al arte, así en un lugar tan alto, tan inalcanzable, que se nos olvida que al final el ser humano fue quien creó el arte, no el arte al ser humano. Entonces no deberíamos de colocarlo en un lugar tan inaccesible, porque de hecho cuando las cosas se vuelven accesibles, se democratizan bien padre, o sea, prueba de ello son los podcasts. O sea, hubo un momento en el que la radio, porque los aparatos y porque las ondas hertzianas no estaban al alcance de cualquier persona, pues no era como fácil que tú pudieras hacer un contenido desde tu casa, o sea, nadie podía colgarse de una frecuencia de FM, pertenecer a una estructura muchísimo más grande para eso. Y el hecho de que hoy en día cualquier persona podamos crear con una computadora, un micrófono, unos audífonos muy sencillos y cualquier programa ahí,
Híjole. con una calidad de audio bastante aceptable. Ay, otra vez, ya me perdí. No, ya regresé. Sí, regresaste rápido, más o menos. Sí, Sí, me quedé en esta ok. onda de Bueno, ¿cómo se dice para? y esa es la... Date, date. Bueno, Ok, y no, y es eso, o sea, siento que... ¡Ay, Mickey perro, también quiere Mickey! participar. Sugerencias. Sí, Mickey, exactamente. Él dice, por ejemplo, en este momento está expresando y dice que sí, que el arte no debería estar en un lugar tan inalcanzable, que los perros también quieren hacer arte y que los dejemos expresarse. El mío es un gran orador, por ejemplo, en este momento está dando una conferencia, ¿verdad? Sí, está Pero es suplantando. eso, o sea, creo que exactamente, creo que es eso, güey, que si te gusta hacer algo, hazlo. O sea, ¿qué te detiene? Hay gente que se desanima y dice, voy a abrir un blog y voy a compartir, no sé, reseñas de películas. Y después de un mes, bueno, ¿y cuántas llevas? No, pues es que es pero las vieron tres güeyes y pues ya mejor no lo voy a hacer. Pues no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Pues sí, a lo mejor al principio las van a ver tres güeyes, pero si eres constante y si lo empiezas a hacer mejor y si desarrollas todo un plan a través de las redes, pues después de 10, 15, 20, 50, etcétera, ¿no? Vas a crecer. O sea, creo que nos falta mucha paciencia para crecer. Ok. O sea, tú dirías que la mejor estrategia para, digo, y voy a tener el atrevimiento de decir cualquier disciplina, sería como esa constancia, como no rendirse, no rendirse, nada más, pero también mejorando, supongo. Todo. Claro, mira, es que a fuerza mejoras, a fuerza. Me acuerdo mucho que hay una película con Tom Cruise que se llama El último samurái, que él es un soldado, y termina como prisionero en un pueblo de samuráis, ¿no? Y Ok. y entonces empieza a volver samurái, ¿no? Lo empiezan a entrenar como samurái y empieza un poquito como a adoptar las costumbres japonesas. Y me queda mucho una parte de la película en la que él está como escribiendo un diario, le está escribiendo una carta a alguien con la esperanza de podérsela entregar a alguien de donde él pertenece. Porque no me acuerdo si es un soldado británico o de dónde es, pero es un soldado eminentemente occidental Mm. que termina en ese pueblo de samuráis. Y entonces todos los días ve cómo las personas se levantan temprano, los pescadores van a pescar, las mujeres están cocinando, limpiando el arroz, no sé, etcétera. Y él los observa a todos y está tratando de describirle a la otra persona cómo son los japoneses, sobre todo los de ese pueblo donde él está cautivo, y le dice, estas personas, palabras más, palabras menos, no me acuerdo de la cita literal, pero dice, estas personas se levantan todos los días a hacer lo mismo, pero lo hacen con una dedicación como si quisieran hacerlo mejor cada vez. Hasta las cosas más sencillas, como pescar, como limpiar el arroz, como todo, lo hacen con una dedicación, así que es admirable, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, yo creo que no importa si, por ejemplo, lo tuyo es hasta la caligrafía, si todos los días lo practicas, la fuerza de la costumbre te va a hacer que cada día lo hagas mejor. O sea, no hay de otra más que la práctica y la constancia. La disciplina. O sea, y tampoco es que yo sea el tipo más disciplinado del mundo, pero hay cosas que sí, en las que sí soy muy disciplinado y he pues, poco a poco como visto los frutos de esa disciplina. Mm. Ok, y fíjate que la cuestión que tengo para ti, Arturo, es porque, bueno, evidentemente das clases, escribes novelas, cuentos en revistas, haces stand-up, porque mientras que estoy de acuerdo en que la búsqueda diligente de esta perfección es lo ideal, mi pregunta a ti es, bueno, ¿y qué haces en lo que te reditúa lo suficiente para poder dedicarte a lo que amas? Porque tal vez lo tuyo es la caligrafía, pero también necesitas comer y ahorita la caligrafía tienes dos personas que te siguen en caligrafía. Entonces, ¿qué haces con esta situación? Es una muy buena pregunta porque cuesta mucho trabajo. Digo, yo lo he podido hacer, pero no estoy diciendo con eso que sea tan fácil. O sea, he sido muy afortunado, te digo, ¿no? Porque realmente mis passion projects no están tan separados de lo que me da de comer, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, mi trabajo en Playboy o mi trabajo en la revista Open, que son las revistas que edito, de alguna u otra manera, pues no sé cómo te podría decir, pero, o sea, se relacionan con lo otro. O sea, no sé, mi primera rutina que escribí de stand-up, pues tenía que ver con mi trabajo en Playboy.
porque pues era lo que vivía y lo que veía, ¿no? Entonces no está tan separado. No sé, dentro de los libros, por ejemplo, así como he escrito novelas y cuentos con la idea de publicarlos pues, porque me gusta nada más y ya, pues también he sido ghostwriter, ¿no? He escrito libros para otras personas como escritor fantasma y ese es un trabajo, o sea, y no me molesta, o sea, hay gente que le duele mucho en el ego. Para mí era profundamente emocionante ser ghostwriter, o sea, porque sí era como emocionante escribir una historia y que no nadie supiera que es tuya, ¿no? Pero además que te la pagan, porque ese sí es un trabajo, trabajo. O no sé, ahorita por ejemplo, estoy por cerrar un deal para hacer un proyecto como de storytelling online que me gusta mucho, pero que me va a dejar varo. Las clases que doy, por ejemplo, en la universidad, al final son ¿cómo se llama? Pues son, o sea, es como una extensión de mi trabajo periodístico. O sea, es que no está tan separada una cosa de la otra. O sea, afortunadamente muchas de las cosas que hago me generan recursos, entonces no lo veo como que de este lado está lo que me gusta, mi pasión, y de este lado está lo que tengo que hacer para sostener la pasión. Pero también entiendo, o sea, no es la historia de todo el mundo, tampoco soy ciego ante eso. Sé que hay mucha gente que tiene que trabajar 14 horas en algo que odia para poderle dedicar todo el fin de semana a lo que realmente ama. Sí, sí, la verdad es que creo que es una posición afortunada, pero también es un consejo muy sabio el procurar juntar esos dos mundos y como que esa barrera aparente se vuelva un poco más invisible. Creo que es un buen consejo. Y, y no ¿Sabes sé. cuál es el problema? Que otra vez ahí, perdón. Ah, no, date. Sí, el ego. Que el problema es el ego. O sea, sí conozco gente, por ejemplo, que dice, la música es lo mío, ¿no? Yo quiero ser músico y quiero, no sé, órale, pues hacer música. Oye, andan buscando a alguien que haga jingles, ¿no? Y esa misma es grabar mi disco de jazz y que me paguen por mi disco de jazz. Pues güey, de todas maneras es música, haz los jingles para que puedas hacer el jazz. O sea, yo no todo lo que escribo ni todo lo que publico es lo que me encanta y me apasiona, pero me gusta escribir, también lo disfruto. Entonces, pues lo hago y me genera recursos para entonces sí escribir lo que sí me gusta mucho, mucho, que a lo mejor no me reporta un ingreso económico inmediato ni significativo. Mm. Eso que está súper interesante lo que dices, porque pues sí pasa, ¿no? O sea, tú, guitarrista, metalero, ¿no? Así tú quieres que te paguen por tocar Ujú. rolas como de grindcore, pero pues de repente sale chamba de otra cosa, ¿no? Está chido ser open-minded. Claro, es más, o sea, ¿cuántos, digo, como les dicen en el ambiente, ¿no? A los músicos, ¿cuántos hueseros, por ejemplo? Hey, O sea, yo sí conozco muchos músicos que están muy cabrones, o sea, que tienen un nivel de ejecución supremo y que están en bandas de metal progresivo, pero que su chamba, ¿no? Es tocar a lo mejor en un grupo de salsa, ¿no? Y que ese tocar en ese grupo de salsa está muy bien remunerado y les permite comprarse mejor equipo para poder tocar en la banda de metal progresivo. Pero el metal progresivo no es una música popular en este momento en México que reporte grandes ingresos económicos. fíjate que hay que detenernos ahí un momento porque me declaro stalker. Vi una rutina tuya de stand-up donde hablas de la música de banda. Personalmente también me gusta mucho el metal progresivo y la música de banda no es tanto mi estilo. Ahora, el dilema que quiero traer contigo es, bueno, ¿tú qué opinas de esta onda, no? Porque ves otros lugares del mundo donde tal vez el progresivo como que sí jala, o países donde ves que realmente puedes hacer el género que quieras. Y en México existe esta noción rara de que si no es salsa, merengue, reggaetón, no va a jalar. ¿Tú qué opinas de esto? Pues lo que pasa es que es una cosa cultural, es una cosa de pueblo, ¿cómo te podría decir? Como de pop, no de pueblo, me refiero como de pueblo en el sentido peyorativo de la palabra, sino de popular, de masivo, ¿no? O Mm. sea, y no tampoco es como con ánimo peyorativo, o sea, porque qué curioso, porque hoy precisamente me contrataron para darle un curso de storytelling
a un músico pues bastante popular, pero no puedo decir el nombre porque firmé un contrato de confidencialidad, para darle un curso de storytelling a un músico bastante famoso de ¿cómo se llama? De regional mexicano, ¿no? Porque ya no se le dice música grupera, ahora se le dice regional mexicano, ¿no? Y ahí estaba yo dándole algún tipazo, además me cayó excelente. Pero bueno, estaba dándole este curso y otra persona que estaba supervisando el curso, que era como el coordinador, es amigo mío, es colega periodista y toca en una banda de rock, ¿no? Y él es muy metalero, él sí es muy metalero, ¿no? Entonces estábamos platicando de lo chistoso que es, porque en algún momento le pregunto al músico regional, como parte del curso, le pregunto que cuál ha sido el concierto más vacío, o sea, que si alguna vez se tuvo que subir al escenario a tocar para, no sé, 10 personas, 2 personas, ¿no? Algo que para cualquier rockero es, ¿cómo se puede Habitual. decir? Habitual, ya no te sorprende, ¿no? Hay veces que tocas para las otras bandas, casi, casi, en lo que ellos se suben, ¿no? Casi siempre. Ajá. Sí. Y entonces decía el vato, el músico regional, dice, no, nunca. O sea, nunca, nunca, no, pues es que yo, o sea, desde que yo tengo conciertos, o sea, mi concierto más casi pinche ha sido para 300 personas, ¿no? Pero ahorita ya da cursos, digo, ahorita ya da conciertos para 300,000 personas, ¿no? O sea, 300 es nada, pero 300 personas eran sus inicios en lugares para 300 personas, o sea, de todas maneras estaba lleno, ¿no? Y entonces, como este músico no le gusta el rock, pues no tiene como, digamos, como referentes del mundo del rock, ni de cómo funciona el mundo del rock, ¿no? Entonces, algún día mi amigo, mi colega, el que te digo que es rockero, le contaba que muchos de los músicos aquí de rock en México, pues a veces tocan por unas chelas, ¿no? Y a este personaje se le hacía increíble, así como, neta, o sea, hay músicos que tocan por chelas. Y entonces le decían, ¿qué tú nunca has tocado gratis? Me dicen, no, o sea, pues, si nosotros no nos pagan, no tocamos. Pues ese es un trabajo, ¿no? O sea, porque él de verdad lo entiende como un trabajo, ¿no? Le encanta, o sea, claro que le encanta porque cuando lo escuchas hablar de lo que siente cuando sube al escenario, cuando compone una canción así de esas llegadoras y escucha un chingo de gente que la está cantando, él se emociona, claro que le gusta, es su passion project, pero no deja de verlo como su trabajo. Y ese es el problema que creo que tengo con muchos de mis amigos rockeros, que no pueden verlo como su trabajo. Yo fui manager de una banda de heavy metal, ¿no? Ok, ok, ok. De chavas, de las Mystica Girls. Ah, las Mystic De hecho, Girls. una de mis novelas, Ajá. sí, de hecho, una de mis novelas es una serie de crónicas que escribí del tiempo que fui manager de las Mística. Y me acuerdo mucho que un día platicando con Cintia, con la guitarrista, Mística era una de esas, digo, ahorita afortunadamente ya es más común, pero en ese momento, por lo menos cuando a mí me tocó estar muy cerca de la escena de metal mexicano, no era tan común. Ella era, por ejemplo, de las bandas que no les gustaba beber antes de tocar, ¿no? De por sí ellos no eran de borracharse, pero se tomaban una o dos copas y ya. Pero nunca antes de tocar, nunca. O sea, era así como regla general que antes de tocar, nada, ¿no? Y un día no me acuerdo si fue Cynthia o fue Jane la que era la bajista, que ahora ya no es desde hace muchos años, pero creo que fue Jane la que me dijo, porque un día le pregunté, pero le pregunté así como de manera muy casual, y le digo, oye, ¿por qué nunca te tomas una chela antes de subir al escenario? Y me dice, ¿a poco tú te tomas una cerveza antes de llegar a tu trabajo? Y dije, wow, sí es cierto, sí es cierto. No, o Ujú. sea, y fíjate que es algo que un poquito he tratado de hacer con el stand-up. Claro que me he echado unas chelas antes de subir a hacer stand-up y no funciona. Ah, caray. No funciona. O sea, yo sé que hay gente que se sube cayéndose de pedo y es 3 veces más chistoso, más efectivo. Mm. Yo no puedo. No me sale, no sucede. No sé si es cábala, no sé si me sugestiono, no sé si me autocensuro. No puedo. Mm. O sea, yo sí también soy de los que suelo casi no, a lo mejor una otra vez lo he hecho, pero casi nunca prefiero no beber antes de subir, porque algo no sale bien, ¿no? Ya que me bajo, entonces sí, ya me echo unas chelas y entonces sí lo veo como me decía mi amiga Jane. Pues sí, eso sí lo he hecho. Voy a trabajar y saliendo de trabajar sí me echo unas chelas. Pero tiene razón mi amiga, nunca me tomo una cerveza y después me voy a trabajar, o sea, eso sí no lo hago. Y sí, o sea, entonces creo que ese es el problema, o sea, que mucha gente lo ve, o sea, bueno, hablando ya específicamente de la música y del rock en México,
que muchos músicos no lo toman en serio. Entonces, si tú aceptas unas chelas por pago, pues desgraciadamente estás perjudicando no solamente tu imagen, sino la de los que vienen detrás de ti. Porque entonces va a haber un promotor que siempre diga, ay, si fulano acepta unas chelas, pues también se las voy a ofrecer a Sutano, ¿no? ¿Y sí me entiendes? Sí. O sea, es como, sí, sí, o sea, no se puede. Creo que no debería de poderse. Pero se me hace increíble, o sea, lo de este músico regional que decía, no, pues yo nunca he, o sea, pues no, si no pagan no toco, o sea, es mi chamba, ¿no? Y en cambio mi amigo el rockero decía, güey, yo he pagado por tocar. Sí. Sí. He pagado por tocar frente a 30 personas. Y me hacen muchas, ¿eh? O sea, cuando andaba yo con bandas de rock también, o sea, llegaba, había veces, con Mística no me pasó, porque ya era como también, pues no es que la banda estuviera muy grande, pero ya era conocida. O sea, no me llegó a tocar ver que no hubiera nadie. Pero sí con otros amigos músicos con los que de repente me invitaban a verlos tocar, pues era muy triste ver subir a tus brothers a tocar y que pues nomás estábamos su primo y yo casi casi, ¿no? Y así como que pues se siente feo, ¿no? Porque sabes cuánto significa para la otra persona estar en el escenario. Pues simplemente como estando peros, o sea, es bien feo. O sea, a veces está padre cuando se logra una buena comunión, de eso que te subes hay poquita gente, pero que esa poquita está bien reidora. Eso está chido, pero no hay como subirte y verlo lleno. O sea, creo que eso es una sensación brutal. Completamente. Aunque, bueno, también creo que algo interesante es eso, ¿no? Porque, ok, sí está chido, digo, y lo he vivido también como músico de rock, querer que te paguen y ser profesional y demás, pero también, ¿qué tanto puedes exigirle al del club que te pague si te fueron a ver tus papás? Y ya. Exacto, exacto. Es que ahí es la otra cosa, que tenemos que aprender a generar audiencia. O sea, porque sí, también estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, como promotor dirás, güey, pues es que, o sea, ¿por qué te voy a pagar si pues no me estás asegurando una venta? Es, digo, simple y sencillamente. Me preguntaban mucho en algún momento cuando estaba más muy relacionado con la escena de rock, ¿cuánto puede cobrar una banda por tocar? ¿Cuánto debería cobrar una banda por tocar? Y yo siempre decía, ¿cuánto debería cobrar una banda? Tienes que sacar la cuenta de cuánta gente con boleto pagado te va a ver, ¿no? Eso lo multiplicas por tanto y le restas el número que pensaste, eso ya era más que nada un chiste, digo, y eso es lo que cobras. O sea, bueno, pero es que no es responsabilidad del empresario meter la gente, le digo, no, porque el empresario podría, a ver, vamos a suponer, esa banda de rock no existe, ¿no? Pero vamos a suponer que existiera una banda de rock que se llamaba El Atril Vivo de Fotografía. Encontré el nombre más absurdo para que no coincida con Está uno que perfecto. exista, ¿no? El Atril Vivo de Fotografía, vamos a ponerle así a esa banda de rock. Yo podría mañana tapizar las redes sociales de publicidad del Atril Vivo y podría tapizar la ciudad con espectaculares y los parabuses y la madre. La gente no lo va a ir a ver. ¿Por qué? Pues porque primero se tiene que aprender las canciones, primero tiene que tener canciones en todos lados, primero tiene que generar esa hambre por verlo, ¿no? Pues una vez que ya lo hace, entonces sí. Entonces creo que el asunto es que empezamos al revés, ¿sale? O sea, tú formas tu banda y luego primero que haces es empezar a conseguir tocadas. Pues no, o sea, yo creo que primero deberías empezar a conseguir fans antes de conseguir tocadas. Para que el día que ya tengas una la gente tenga no solamente ganas, sino la voluntad de desembolsar dinero para irte a ver. Mm, Pero bueno, eso es lo que yo creo, tampoco me considero dueño de la verdad, ni mucho menos. Porque es la realidad, a la gente, ahorita afortunadamente creo que ya más, o sea, creo que ya la banda más indie, más hipster, sí es más como de ir a buscar, ir a descubrir, de repente, ay, va a tocar fulana, ¿quién es? Nunca la he escuchado, ah, pues qué chido, porque voy a descubrir, a lo mejor me gusta. Pero mi generación no era así. O sea, mi generación era al revés, o sea, solamente ibas a ver lo que ya conocías. claro. Sí, también creo que tiene que ver con lo que mencionaste hace rato de la radio, porque antes los medios estaban en sectores específicos y ahorita por la internet ya cualquiera puede tener su estación de radio, cualquiera, Ujú. ¿no? O Instagram es como tienes tu mini canal de tele, ¿no? Y, Sí, y también algo interesante es eso, porque
creo que también es cómo está la percepción. Por ejemplo, hay grupos de jazz, sobre todo en la Ciudad de México, con clubes como el Parker y Lennox, antes el Jules Basement. La gente va con una mente muy abierta a escuchar gente que nunca ha escuchado, bandas o nombres de personas que nunca han escuchado, porque dicen el jazz es cultural. Entonces, tal vez no se llena de 300 personas, pero sí de personas que desembolsan 200 pesos porque es cultural y llegan con una mente abierta y compran merch, compran discos porque es cultural. Mientras que la reputación del rock es que, pues, ¿sabes? Como, ¿quién escucha eso? Rock. No, Sí. Dime. y más ahora, porque el rock ya tiene una connotación bastante negativa, me parece. O sea, ya se asocia, no importa que el rock lo hagan jóvenes, ya se asocia con lo viejo, ¿no? O sea, ya el decir tocas rock, me gusta el rock, ya automáticamente estás viejo. Entonces, sí, sí, sí. No, eso que dices del jazz definitivamente le ayuda mucho que en algún momento le hayan colgado esa etiqueta de alta cultura, porque, pues, o sea, originalmente yo tengo entendido no era así. O sea, igual que le pasó en su momento al rock and roll o al hip hop o a otras músicas, pues era música que venía desde abajo, que era mal vista, ¿no? Y que en algún momento se volvió culta y se volvió docta, pero no, o sea, pero bueno, le ayuda porque sí, efectivamente. Pero también hay una cosa, el público que le gusta el jazz, por ejemplo, no quiere ir a escuchar una canción en particular, ¿no? O sea, le gusta el jazz y como el jazz mucho es improvisación, mucho es instrumental, pues no es como que yo quiero ir a... O sea, por ejemplo, la gente que le gusta... Te me fuiste. A Te me ver, fuiste. hola, hola, Hola. Hola otra hola, vez. hola. La gente que le gusta. La gente que le gusta la salsa tiene muy claro que le gusta bailar, ¿no? Mm. Entonces, no es como que quieren ir a escuchar una canción en particular, o sea, quieren ir a bailar. La gente que le gusta el perreo, por ejemplo, el reggaetón, pues también, o sea, lo que le gusta es bailar, ¿no? La gente que le gusta el jazz, por ejemplo, tampoco es que quiere escuchar canciones en particular, porque mucho del jazz es instrumental, mucho es improvisación, es Mm. complejo, ¿no? Pero no es como, quiero ir a escuchar la canción tal y cantar el coro, no, eso es más como del pop y del rock. Entonces, como a la gente que le gusta el rock, por lo menos antes, digamos el rock hasta los 80s y 90s, siento que nos gustaba ir a cantar canciones y por eso no querías ir a ver bandas que no conocieras porque tu lógica era, pues es que no me voy a saber las canciones. Claro. Sí, pasa lo mismo cuando vas a ver a alguien que está en un tour y está tocando puras rolas nuevas. Es como, oye, quiero, ¿sabes? Ajá, quiero los hits, dame los hits. Dame los hits. Pero Arturo, la verdad siento mucho cortarla. Yo me acabo de dar cuenta que ya pasé, no te quiero quitar más tu tiempo. Se nos acabó el tiempo, mi Arturo. No pasa nada, no Lamento pasa muchísimo. nada. Oye, No, antes de hombre, no irnos, pasa nada. hay una pregunta que hacemos en este podcast. Es una pregunta muy difícil, Arturo, pero muy importante. Dime. ¿Pizza de pepperoni o pizza hawaiana? Ay, no, definitivamente pepperoni. Pero sí, por supuesto. La hawaiana me parece una aberración. ¿Cómo crees? Me encanta la piña, me gusta mucho la piña, pero yo no consigo la fruta en la pizza. Chale, es mi favorita, Arturo. No, Chale. No pasa nada. perdón, ahí sí. Disiento, ahí sí totalmente. No pasa nada. Pues Arturo, la verdad es que fue un gustazo platicar contigo. Si quieres te doy este espacio para que nos compartas dónde te encontramos, algo que quieras compartir, promocionar, este es tu espacio. Bueno, pues también tengo un podcast, no soy tan disciplinado en eso, debería hacerlo más, pero lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast como El Conejo Blanco. Y pues en todas las redes estoy como Arturo el Editor. Genial. Como ¿Eh? quiera, voy a poner todos tus links a todo lo que encuentre por acá, Arturo. Fue un gustazo tenerte por aquí. Me encantó platicar contigo, Arturo. No, hombre, hermano, cuando quieras, para eso estamos. Va, te mando un abrazo, tu hijo. Gracias, bye.